a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Primer día de la fase 1 en Ponferrada y las terrazas, ya lo ven, están casi al completo. El buen tiempo y el fin del confinamiento total ha animado a los ponferradinos a ir a los bares. Había ganas de estar con los amigos y disfrutar de la calle, pero con prudencia. Con un poco de suerte, el resto podremos hacerlo la próxima semana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy ya 68 áreas de salud están en fase 1 y el Gobierno ya estudia si el próximo lunes toda la comunidad avanza a esa fase. La Junta ha pasado de la cautela y de ir poco a poco, área a área, a no quedarse la última y que toda la comunidad avance al ritmo del resto de España. Los datos acompañan, aunque si alguna zona sufre un repunte se hará una excepción. En cualquier caso, estamos viendo que la fase 1 no es la panacea para hosteleros y comerciantes, sobre todo en los pequeños pueblos. Una desescalada que también se implantará en las residencias de ancianos. Muchos de nuestros mayores estaban aislados en sus habitaciones y ahora, María Ramos, podrán empezar a moverse. Sí, los centros de mayores o de discapacitados de Castilla y León en los que no exista ningún caso de coronavirus podrán comenzar una desescalada interna. Eso significa que, por ejemplo, volverán a abrir las zonas comunes y que los internos tendrán permiso para pasear siempre por el interior de las instalaciones durante 1 hora al día. Las visitas de los familiares, una de las cosas más esperadas, todavía tendrán que aguantar varias semanas. Ante la reciente oposición de Alfonso Fernández Mañueco al estado de alarma, Luis Tudanca avisa de que si se arrastra a Castilla y León a los pies de Pablo Casado como Madrid, la Junta no contará con ellos. No se puede tratar de ser responsable y prudente de lunes a viernes y ser irresponsable los sábados y los domingos porque se lo pide Pablo Casado. No se puede estar en misa y repicando. No se puede estar jugando a 2 barajas. No hemos renunciado al modelo por zonas de salud, no hemos renunciado a la prudencia, pero teniendo en cuenta que nos piden hacer una propuesta de cara a dentro de una semana, nos parece que el análisis que hacemos de los datos diarios vemos que tenemos claramente una evolución favorable. Ya lo han escuchado, la Junta niega que haya cambiado de criterio a la hora de pasar de una fase a otra, aunque es verdad que en 24 horas se ha pasado de ir poco a poco, avanzando en la desescalada por áreas básicas de salud, a que toda la comunidad entre en fase 1 a partir del próximo lunes. Esa propuesta la tiene ya el Gobierno central. Eso sí, la consejera de Sanidad advierte de que si hay un repunte esta semana en una zona, se haría una excepción para no avanzar. Para ello pide la colaboración de ayuntamientos y diputaciones. Vamos a ver ahora cómo ha empezado la semana en el número de contagios y fallecidos. Eduardo Martínez, buenas tardes. ¿Qué datos tienes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos con esa tabla de datos que vamos a ver a continuación, porque aquí en Castilla y León en las últimas 24 horas se han registrado 42 nuevos casos de COVID-19 en pruebas confirmados con pruebas PCR. Son 42 casos, como digo, que son 59 menos de los que se registraron ayer domingo, cuando se sumaron 101 casos nuevos en total. En total, la cifra de diagnosticados de COVID-19 en nuestra comunidad autónoma asciende ya a 18.512 en todo el país. Hoy ha habido que sumar 285 nuevos casos para un total que supera ya los 231.600 casos. En cuanto a los fallecimientos, hay que lamentar hoy en el conjunto del país 59 nuevas víctimas mortales del coronavirus. Es una cifra alta, pero es la menor de los últimos 2 meses. Aquí en Castilla y León, en las últimas 24 horas, ha habido que lamentar el fallecimiento de 7 personas. Ese dato, como siempre decimos, es el registrado en hospitales de la comunidad. Habría que añadir otros 3 que han fallecido en residencias. Y atención, José Luis, porque por provincias hay 5 provincias de Castilla y León que no han registrado ninguna víctima mortal en las últimas 24 horas. Por ejemplo, Salamanca es el primer día que no registra ningún fallecido por coronavirus. La tendencia de las hospitalizaciones también va a la baja. En el caso de las UCI, su ocupación es del 41%, pero, Eduardo, sería muy distinto sin contar con las camas extra.
Efectivamente, es un dato bastante curioso que nos deja esta jornada. Vamos a verlo en la siguiente tabla que hemos preparado. Actualmente en las UCIs de toda la comunidad autónoma, de toda Castilla y León, hay ingresadas 167 personas, 167 camas ocupadas. De ellas, 87 son por coronavirus, por COVID-19. Eso, en el conjunto de todas las camas disponibles en este momento, que son 408 camas, supone casi un 41%, pero son también están incluidas en esas 408 camas las extendidas, las camas que se han ido añadiendo después durante esta crisis sanitaria. Pero si contásemos las que hay habitualmente en Castilla y León, que son 166, pues tendríamos ahora mismo ocupados el 100% de las camas de las UCIs de los hospitales de Castilla y León. La tendencia esta tarde ha confirmado Fernando Simón que es positiva, que va a mejor. También dice que la transmisión del virus se va reduciendo. Ahora tenemos ya una cierta seguridad en que esa transmisión ahora mismo es muy baja en muchos territorios. Eso no quiere decir que lo detectemos todo y no quiere decir que no haya todavía riesgo, pero sí que es verdad que la evolución de la epidemia, ahora mismo estamos empezando a constatar que la evolución de la epidemia es realmente buena. El caso es que hemos arrancado esta semana la 10ª en estado de alarma, con la mayor parte del país en fase 1, el 70% de la población lo está. Se ve claramente en este mapa, donde llama la atención nuestra comunidad. Está en distinto color porque aquí sigue predominando la fase 0 junto a las ciudades de Madrid y Barcelona, aunque todo hace indicar que estaremos así solo esta semana. El viernes pasado, Fernando Simón pronosticaba que el próximo lunes toda España pasaría de fase. Igea matizó el sábado que en Castilla y León no lo harían todas las zonas a la vez, y el domingo Mañueco pedía la fase 1 para la totalidad del territorio de la comunidad. Hoy la consejera ha reconocido que no se siente cómoda con estos anuncios y habla de optimismo prudente, demasiados bandazos en poco tiempo. El director del Comité de Emergencias será el primero el pasado viernes en situar la fecha del 25 de mayo para todos. Que sí, que al final de la semana que viene la decisión posiblemente sea que casi toda España prácticamente está en fase 1. No cuadraban esas palabras con la prudencia de Castilla y León y tampoco con sus criterios, porque hay varias decenas de zonas con más de 3 casos por cada 10.000 habitantes, aunque el presidente lo confirmaba el domingo. Vamos a proponer al Gobierno de España para que toda la comunidad pase a la fase 1 la próxima semana. Casi a la vez el vicepresidente insistía en evitar las prisas. Hay que verlo, hay alguna provincia que lo tiene muy complicado con los criterios que teníamos. Pero esta situación, según el secretario regional del PSOE, preocupa a sus alcaldes. Están tan sorprendidos como yo, tan sorprendidos como gran parte del propio Gobierno, de la Junta. Esto contradice, evidentemente, la posición que la Junta de Castilla y León ha mantenido hasta ahora. Sanidad confirma que la propuesta es pasar toda la comunidad, pero niega cambio de criterio. Haber sido más precavidos que en otras comunidades nos ha puesto ahora mismo en una situación de mayor tranquilidad que nos permite seguir avanzando. Pide encarecidamente la colaboración de los alcaldes. No podemos permitir que haya agrupaciones de personas, no podemos permitir que haya muchas personas que estén juntas, porque evidentemente no vamos a conseguir lo importante, y es que no haya contagios. Ha mejorado muchísimo. Yo creo que en este caso tenemos que ser sensatos y espero que la propuesta, si está verdaderamente dimensionada de acuerdo con los datos y valorada, pues va a ser muy bien acogida por la ciudadanía. Necesitamos esa reactivación de nuestra economía, necesitamos empezar a superar estas fases, superar este confinamiento. La fase 1 es la propuesta global, pero Sanidad remarca que el seguimiento esta semana será minucioso para comprobar que es posible. Y claro está, esta tarde el Partido Socialista de Castilla y León ha cargado contra ese cambio de criterio que, según su líder, se debe a presiones de Pablo Casado sobre Alfonso Fernández Mañueco. No obstante, pese a su malestar, Luis Tudanca ha asegurado que su voluntad para llegar a un gran acuerdo con la Junta sigue intacta. Lo único que ha cambiado, que yo sepa, es que el señor Mañueco y los presidentes autonómicos del Partido Popular se reúnen con el señor Casado y a partir de ahí todo cambia. Cambian los criterios para pasar de fase en Castilla y León, cambia la actitud y la posición del señor Mañueco con respecto a la continuidad y la necesariedad del estado de alarma. Vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que haya consensos y para que haya un acuerdo de comunidad mucho más amplio que el del PP y el Partido Socialista. Eso es lo que nos pide la gente.
Vamos ya a ver cómo ha sido el primer día de algunos lugares que ya están en fase 1. Hoy ya son 68 las zonas básicas de salud de Castilla y León que están en esa fase, entre ellas la primera gran ciudad de la comunidad, Ponferrada. Las altas temperaturas han animado a los ponferradinos a ir a ese bien tan preciado que son estos días para muchos las terrazas de los bares. Lo han hecho, eso sí, respetando las medidas de seguridad. 2 meses después, las calles de Ponferrada reflejan las ganas de salir del confinamiento. Eso sí, su población está muy concienciada. Conversan a 2 metros, las terrazas ya tienen clientes e incluso con más mascarillas. Respetar tus horas. Solamente salir a lo que tengas que salir y irte a casa. Lo que tienen que comportarse es que pongan mascarilla obligatoria y nada más. Sí, hay que llevar la mascarilla, hay que llevarla, que no queda otra. Vamos a ver qué tal está la plaza, que hace 2 meses y pico que no la vemos. Las plazas empiezan a llenarse de vecinos, ya se puede probar suerte en los sorteos. Las colas son perfectas para entrar en los establecimientos. Que debemos de perder un poquito el miedo a todo esto y empezar a hacer un poco de vida normal, entre comillas. La vida normal tendrá que esperar, mientras tanto en Ponferrada sus habitantes suman esfuerzos a los sanitarios, cumpliendo estrictamente las recomendaciones para evitar nuevos contagios. Donde no está notando mucho el cambio de fases en los municipios más turísticos. Les ponemos 2 ejemplos, Sepúlveda y Pedraza en Segovia, 2 de las grandes localidades turísticas de la provincia que reciben sobre todo visitantes madrileños y sin ellos el sector prefiere seguir confinado, siguen con las persianas cerradas. En Sepúlveda y en Pedraza cuesta encontrar una terraza abierta. A pesar de que ambas villas ya están en fase 1 y del buen tiempo, la mayoría de bares y restaurantes siguen cerrados a cal y canto. Mientras no tengamos ese cliente, esa demanda de gente de Madrid, digamos, será muy difícil que abramos, que es para que los establecimientos sean rentables, claro. En tanto en cuanto no quiten la línea roja que tenemos en Somosierra, en el puerto del León, pues no vamos a abrir. Son 2 de los pueblos segovianos más bonitos de España y lo atesoran los miles de visitantes que reciben cada año y que la COVID-19 ha frenado en seco. Estos días, por sus calles, tan solo sus vecinos y pocos, que ante la ausencia de establecimientos abiertos se han llevado los reencuentros familiares a casa. Vengo de comprar unas cervezas, el pan para tomarme el aperitivo en casa tranquilamente con unos cuñados. Es normal que esperemos un poquito y no hay ningún problema. Podemos estar sin bares una temporadita más. En Segovia han avanzado en la desescalada 42 municipios, más de 5.000 habitantes. En la mayoría de ellos, el turismo es su principal motor económico. Recordarán que los hosteleros de Salamanca fueron los primeros en rebelarse contra las medidas del estado de alarma, incluso amenazaron con movilizaciones que finalmente no se llevaron a cabo. Posiblemente, según venimos informando, el lunes se podrán abrir las terrazas de bares y restaurantes de las 9 capitales si finalmente el Gobierno da el visto bueno a que toda la comunidad pase a fase 1. Mañana el presidente de la Junta se reúne con el sector de la hostelería, los autónomos y el comercio para avanzar en nuevas soluciones. Vamos a hablar ahora con el presidente de la Asociación de Hosteleros de Salamanca, Álvaro Juanes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos viendo, señor Juanes, cómo muchos ayuntamientos están acordando medidas para facilitar la puesta en marcha de terrazas e incluso suspender los impuestos por la utilización de la vía pública. ¿Qué es lo que más necesita ahora el sector? ¿Ganar espacio en las calles, menos impuestos, más zonas peatonales? Bueno, creo que necesitamos ayudas de todo tipo. La situación, como sabemos, es una situación crítica. Afortunadamente se supone que vamos a poder empezar a abrir próximamente, los próximos días. Vamos a ver si eso se confirma. Y bueno, primero los hosteleros necesitamos tratar este tema desde otro punto de vista diferente al de los aforos, porque el 40% de aforo en interior cuando se puede abrir y el 50% de terraza es del todo insuficiente para rentabilizar los negocios, ¿no? Creemos que se debe de abordar el tema desde una distancia de seguridad que nos está marcando o nos marcará sanidad, ¿no? Pero desde ese punto de vista, porque en la fase 1 en otras localidades
pues se ha abierto el 15% de las terrazas con unas cifras de facturación muy bajas. Es imposible mantener los negocios, ¿no? Debemos, además, quizá saber criterios, indicadores con más antelación que se van a tener en cuenta para pasar de fase, ¿no? Para esas diferentes fases que nos vayamos encontrando, para agilizar la reapertura con anticipación y programar recursos técnicos y humanos. Estamos de acuerdo totalmente con la apertura asimétrica de territorios, pero quizá con más certidumbre y anticipación, ¿no? A efectos de programar también los famosos ERTEs. Por otro lado, necesitamos continuar negociando con estas mesas de negociación con el Gobierno central los ERTEs a efectos de esas prórrogas que necesitamos acerca del coste de los seguros sociales. Sí, necesitamos también continuar abordando el tema alquiler, las ayudas, microcréditos para pequeñas empresas, ¿no? Que no han accedido a ICOs. Tratar también ese IVA superreducido que se está tratando en otros países, exenciones fiscales y, bueno, como bien has comentado, también a efectos municipales, ¿no? Y a efectos autonómicos. Y luego, algo importante también es instar al Gobierno central para que preste al sector turístico la atención que creo que se merece, dado que representa prácticamente un 15% del PIB nacional, con 2.800.000 puestos de trabajo directos y 8 millones de puestos de trabajo indirectos. A grosso modo, bueno, pues esas son las líneas que creo que ahora deben seguir. Sí, por ir avanzando. Una ciudad como Salamanca, que depende tanto del turismo durante todo el año, ¿cómo encara la hostelería este verano? ¿Se puede reconducir la crítica situación que viven ahora? Imagino que será fundamental la movilidad interprovincial, ¿no? Sí, bueno, sin duda al final siempre estamos hablando de previsiones, por lo que hay que ser muy prudente en ese sentido. Todo es posible, obviamente, pero como bien dices, hay algo que es fundamental y básico, que es la movilidad interprovincial. El turismo internacional ahora mismo va a estar muy limitado, por no decir bajo cota cero, ¿no? El turismo al que vamos a poder acceder es turismo nacional, que además va a buscar ciudades, entiendo, como Salamanca, ciudades de interior, buscando ese resguardo, ¿no? Buscando un poco ese amparo de ciudades no masificadas. En ese sentido, todo es posible. Si bien necesitamos movilidad interprovincial, hasta que no lleguemos a ese punto, aunque los hoteles hagan, pocos clientes van a poder tener, es evidente. Y viendo lo prudente que está siendo... lógicamente, de sanidad, y lo acatamos con responsabilidad, además, pero sí que es cierto que estamos totalmente limitados. Sí, viendo lo prudente que está siendo la Junta en la desescalada, yo no sé si en la reunión que tienen mañana su sector van a pedir al presidente de la Junta que se avance a un ritmo mayor para llegar cuanto antes a esa nueva normalidad. Bueno, como te decía, yo creo que hay que acoger con prudencia las medidas sanitarias. Al final la salud está por encima de todo. Es obvio que para nosotros es un perjuicio muy grande no poder abrir, pero acatamos con responsabilidad las directrices sanitarias que se nos vayan indicando. Desde luego es mejor hacer las cosas bien que no volver para atrás, ¿no? En ese sentido sí que instamos al Gobierno autonómico a abrir lo antes posible, pero lógicamente dentro de un marco seguro y dentro de unas directrices perfectamente marcadas a nivel sanitario. Creo que somos los primeros interesados en hacer las cosas bien. Por último, los hosteleros piden más espacio para extender sus terrazas y muchos que no las tenían también quieren poder instalarlas. Yo no sé si existe el riesgo de que en ciudades tan peatonales como Salamanca haya una masificación de terrazas, incluso que sea dificultuoso para los propios transeúntes poder moverse, o estamos hablando de un escenario un poco exagerado. Yo entiendo que no, porque además creo que es evidente que cualquier mesa de trabajo va a tener una premisa, que es la de cumplir la norma. En ese sentido, todo el espacio que se gane para terrazas se ganará proporcionalmente para peatones, ¿no? Por supuesto, de esta manera cumpliendo la norma y, sobre todo, distancias de seguridad, sobre todo respetando también la libertad de movimientos de los ciudadanos, ¿no? Es algo que es perfectamente compatible y conciliable. Esta peatonalización que se está tratando de poner en marcha en Salamanca, bueno, pues siempre va a trabajar desde el prisma de esas indicaciones, ¿no?, que se nos dan por Real Decreto de aforos del 50%, pero estas ampliaciones nos van a poder permitir, si cabe, recolocar, reubicar para
hacer uso de ese 50% de aforo y no quedarnos en menos de ese porcentaje, ¿no? Pero en ese sentido, además, es perfectamente conciliable el día a día del transeúnte y del ciudadano con el de las terrazas y, sobre todo, con unas distancias de seguridad. Que, claro, sabemos que al cumplir las distancias de seguridad, si no se amplían espacios, muchísima gente no llegaría al 50% de ese aforo. En ese sentido, creo que se está haciendo una gran labor. Álvaro Juárez, esperamos que la reunión de mañana sea fructífera y que esas imágenes que estamos viendo ahí de recurso de las calles vacías y la Plaza Mayor de Salamanca completamente vacía, poco a poco empecemos a verlas con cierta normalidad y con más gente y sus restaurantes y bares abiertos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. También desde hoy el Gobierno permite a las zonas en fase 0 abrir tiendas de centros comerciales siempre que tengan menos de 400 metros y que den a la calle. Algunos ya están incluso acotando su establecimiento para cumplir con este requisito. Lo hemos visto hoy en el centro comercial de Camaretas, en Soria. Además de la parte económica, que como empresa pues siempre es importante, pero para nosotros no es lo más importante es poder acompañar a estas personas que quieren tener un estilo de vida saludable y una vida activa. Sí que pondremos igual alguna medida en las mesas, porque las mesas, cuando atendemos a alguien, como estamos cerca, nos dijeron que igual probablemente pondrían, para intentar dejar un poco más de espacio, no sé si alguna marca o algún vinilo. Plenamente y con reducción de aforo, hasta el día 8 previsiblemente no podemos abrir. Y los concesionarios de automóviles ya pueden también abrir desde hoy sus puertas, independientemente de en qué fase se encuentre el territorio. Solo podrá haber un cliente por trabajador, sin zona de espera en el interior y con atención preferente para mayores de 65 años. Además, tendrá que cumplirse la separación física de 2 metros o 1 metro si se cuenta con mostradores o mamparas de separación. No está siendo fácil para muchos ancianos que llevan confinados estos 2 meses en sus residencias. Es el caso de Vicente, usuario de una residencia con numerosos contagios, que desde el mes de abril está aislado en su cuarto. No puede salir ni al pasillo. Su único alivio son las llamadas de sus hijas y la televisión. Se hace muy duro estar metido entre 4 paredes. Me imagino que ustedes en sus casas, que lo habrán vivido, se les habrá hecho duro. Pues imagínase aquí. Cuesta imaginar pasar 52 días en una misma habitación, aislado, lejos de su familia e incluso de sus propios amigos de la residencia, a los que hoy, 2 meses después, Vicente sigue sin ver. Esto es mucho, esto es para volverse loco. No me he vuelto loco, creo que no me he vuelto loco de momento, pero estoy fatal. Mi padre y yo somos muy de lágrima fácil, de emocionarnos. Pero yo creo que es la primera vez que le oigo a mi padre llorar de miedo. Su hija, desde Canarias, nos cuenta lo complicado que está siendo para ella y para sus hermanas esta situación. No ven a su padre desde hace 2 meses. Creo que no se les ha tratado como personas, que no se han puesto en su piel. Falta de empatía. La televisión y el móvil es lo único que a Vicente le sirve para pasar el rato y se consuela con ver a sus hijos desde la ventana. Y desde la carretera se conformaron con verme desde la carretera. Pero bueno, que no puedan venir a verme. A sus 86 años ha ganado la batalla al coronavirus. Ahora solo espera ganársela también al confinamiento. No es el caso de la residencia de Vicente, donde, como veíamos, ha habido muchos contagios, muchos casos estos últimos meses, pero en las consideradas limpias, la Junta prevé un plan de desescalada para que los mayores puedan moverse poco a poco por las instalaciones. María Ramos está en una de esas residencias en Valladolid. María, ¿cuándo comenzará este plan? A partir de mañana, pero será la dirección de cada centro quien decida cuándo empieza a aplicarlo. Esta desescalada interna se va a dividir en 2 fases. La primera etapa, los residentes, por ejemplo, en este caso, en este centro en el que estamos viendo, podrán salir al jardín, pasear un máximo de 1 hora al día y reutilizar de nuevo las zonas comunes como los comedores, eso sí, manteniendo la distancia de seguridad. Tendrán que permanecer en esa primera fase durante al menos 1 semana y si la evolución es favorable, pasarían a una segunda etapa. Ahí ya se reanudan actividades, fisioterapia, peluquería,
podología, pero todos los trabajadores que entren a los centros tendrán que presentar una prueba PCR negativa y cumplir con las medidas de seguridad, que por cierto, hoy la Junta ha anunciado que a partir de junio va a dejar de suministrar los equipos de protección, esos famosos EPIs, a las residencias. Tendrán que autoabastecerse. Lo primero, los guantes. Después viene la mascarilla, el gorro, una bata, otra bata, gafas y pantalla. Es el ritual diario por el que pasan los trabajadores del sector sociosanitario. Equipos de protección individual que a partir del mes de junio la Junta de Castilla y León va a dejar de suministrar. Entendemos que son gasto asociado al ámbito sanitario, porque estamos atendiendo a personas con enfermedades infectocontagiosas. Recuerdan que son hogares y no hospitales. El material supondrá un gasto añadido, a lo que se suma. A día de hoy no se nos permite realizar nuevos ingresos en residencias, incluso en aquellas residencias en las que están libres de COVID. Afortunadamente, en los centros residenciales hemos encontrado suministros, hemos encontrado proveedores. La decisión también afecta al sector de la discapacidad. Algunas asociaciones ya han hecho un llamamiento a la ciudadanía para pedir donaciones. Ahora mismo cualquier material que puedan proporcionarnos pues es bienvenido. Desde la Consejería de Familia argumentan que esto es una fase más de la desescalada. Las condiciones epidemiológicas de los centros evidentemente no son las mismas. Los equipos de protección que se necesitan en esos centros no son los mismos. Considera necesario que los centros se vayan autoabasteciendo. Aún así, ofrecen ayuda en situaciones excepcionales. Desde que comenzó la pandemia, la Junta ha publicado una gran cantidad de datos que nos han permitido conocer con más detalle su evolución diaria. Castilla y León ha sido reconocida desde fuera como una de las comunidades más transparentes de España. Si hay algo que nos acompaña día a día desde el inicio de la pandemia son los datos, pero no todas las comunidades autónomas son igual de responsables con ellos. Y Castilla y León, por ejemplo, es una de las comunidades que mejor está trabajando en el ámbito de la transparencia. Además de los datos oficiales, la Junta de Castilla y León publica en su portal de datos abiertos otras estadísticas al alcance del ciudadano, desde la situación detallada en cada zona básica de salud hasta la de los profesionales sanitarios y otro ámbito fundamental, el número de pruebas que se realizan diariamente. Para saber también cómo de capaces somos de rastrear los nuevos casos y los contactos de esos nuevos casos. Solo 7 comunidades publican esta cifra a diario y es reveladora. Castilla y León realiza 42 test por cada 1000 habitantes, mientras que Andalucía, que sí ha pasado a la fase 1, no llega ni a 15. Ocurre lo mismo con Murcia y Aragón, que llevan una semana en la fase 1. Desde la Fundación Cibio alaban el trabajo, pero no consideran que ofrecer más datos sea perjudicial para avanzar en la desescalada. Cantabria también hace un gran trabajo en transparencia y está en fase 1. Castilla y León está en fase 0 porque, bueno, por desgracia, el coronavirus ha golpeado muchísimo esta comunidad autónoma. En estos 2 meses, el portal de datos de la Junta ha recibido casi 2,5 millones de visitas. La Iglesia recuerda que los templos están ya abiertos, aunque pide que se sigan las prevenciones organizativas e higiénicas marcadas por las autoridades. El obispo auxiliar de Valladolid ha pedido en un mensaje grabado expulsar los miedos, extremar la prudencia y hacernos, dice Argüello, más cercanos y más entregados a los demás. El estado de alarma no ha suspendido la tramitación de la reforma educativa del Gobierno, sigue sus pasos en el Congreso y eso inquieta a los padres de los alumnos con necesidades especiales. Acusan al Ejecutivo de aprovechar la coyuntura para avanzar en esta norma sin escucharles. La disposición cuarta de la Ley CELA, sostienen, pone en riesgo el futuro de los centros especiales. El Ministerio, por su parte, lo niega. Respeten nuestros derechos, no a la disposición adicional 4. Por favor, no nos cerréis nuestro cole de educación especial. No al cierre del cole de mi hermana. Dicen no a la disposición adicional 4 de la ley de la LOMCE. La única interpretación posible que tenemos de este texto es que lo que se va a hacer es vaciar a los colegios de educación especial, tanto de docentes como de alumnos, y que a los centros de educación especial realmente solo van a ir los niños que tengan grandes necesidades. No es la primera vez que se quejan. El año pasado ya salieron a la calle para pedir que no se cerraran estos centros. Llevó al Gobierno a cambiar sus palabras, pero no su intención. Porque la disposición sigue adelante.
Reclaman que se dote de recursos a las modalidades ordinaria y especial. Nuestro hijo por ahora va a un colegio de educación ordinaria, pero llevamos 3 años sufriendo la falta de apoyos suficientes y la escasa adecuación a sus necesidades. Defienden que estos centros son vitales para desarrollar la autonomía de los menores. Ella acude a este centro porque es el lugar adecuado para ella, es el lugar donde la dan lo que ella necesita. Y así nos lo cuenta Ana. Sí. ¿Cuánto te gusta tu cole? Muchísimo. O Rafa, que estuvo en un centro ordinario 20, así. Sí, 20. y ahora está en uno especial. Y en este sí, conoce todos los nombres de sus compañeros. Álvaro, Melanie. Piden una educación inclusiva y especial también. No a la disposición cuarta. No te calles. Únete. Nuestros hijos os necesitan. El País Vasco y Galicia celebrarán el 12 de julio las elecciones autonómicas que tuvieron que posponer por la pandemia. Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu lo han anunciado esta mañana tras hablar con el resto de partidos. Se trata de una convocatoria plagada de incógnitas y que dependerá de cómo evolucionen los contagios. El Gobierno se somete el miércoles a otra votación decisiva para continuar o no con el estado de alarma. Esta vez sería por un mes más, como quiere el presidente. Casado ya ha adelantado que su voto será no y a su lado se han alineado todos los varones populares. No obstante, el Ejecutivo trabaja estos días en recuperar los apoyos de la investidura, pero Ciudadanos ya avisa que no dará el sí a una prórroga de 30 días. Sara Ayuso, poco le ha durado a Sánchez el acuerdo con Arrimadas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Poco, porque a Ciudadanos no le ha gustado nada esa prórroga de un mes que plantea el Gobierno. Ciudadanos no va a respaldar extender el estado de alarma indefinidamente ni tampoco durante 30 días y solo aceptará negociar con el Gobierno si la duración que se plantea es de 2 semanas, como venía siendo hasta ahora. Pero ojo, porque aunque así fuese, plantean otra condición. Exigen que el Gobierno desvincule de la lucha contra el coronavirus de la mesa de negociación con la Generalitat catalana, que por otro lado exige y solicita Esquerra para apoyar esta prórroga. Así pues, de cara al miércoles, Sánchez tendrá que decidir si prefiere contar con los naranjas o con los republicanos. El PSOE apura los apenas 2 días que le quedan para que salga adelante la nueva ampliación del estado de alarma que pretende Pedro Sánchez, que esta vez podría ser de alrededor de un mes de duración. Y nosotros aplicamos a ponernos de acuerdo. Hay otros que parece ser que están pensando en otras prioridades cuando ahora no hay más prioridad que el acuerdo. Moncloa intenta revalidar el apoyo del PNV y de Ciudadanos, pero la formación naranja todavía no ve nada claro su sí por la duración de la prórroga. Es imprescindible que el presidente del Gobierno deje claro que no va a pedir una prórroga del estado de alarma por 30 días, sino que va a ser por un plazo razonable. El Gobierno también negocia con Esquerra Republicana, aunque los catalanes aseguran que por el momento votarán que no. Es lo que asegura que va a hacer el Partido Popular. Sánchez quiere pasar del estado de alarma a las vacaciones de verano para evitar el control parlamentario del Partido Popular y del resto de grupos. Los españoles saben que con este uso y abuso del estado de alarma, Sánchez gana 30 días, pero España pierde un mes. Por eso en el Partido Popular vamos a votar no. El PP además pide al Gobierno que suprima la cuarentena a viajeros y que en su lugar alcance acuerdos sanitarios con otros países para asegurar la llegada de turistas. Sara, volvemos contigo. Acabamos de saber, acaba de terminar ahora mismo el Consejo Interterritorial de Salud entre el Gobierno y las comunidades autónomas y vemos que hay novedades en el uso de las mascarillas. Cuéntanos. Sí, acaba de terminar ese Consejo Interterritorial de Salud y, como decías, las comunidades autónomas y el Gobierno han decidido que a partir de ahora las mascarillas serán de uso obligado también en la vía pública cuando no se puedan garantizar esos 2 metros de distancia de seguridad. Era la obligación de llevar mascarilla hasta ahora solamente se limitaba al transporte y en el resto de espacios era altamente recomendable. Esta nueva normativa se va a regular en una orden ministerial que el Gobierno va a publicar en los próximos días. Gracias, Sara. Resumimos, el uso de mascarillas obligatorio en vía pública y espacios cerrados si no se asegura la distancia mínima. Acaba de terminar ahora mismo el Consejo Interterritorial de Salud. La recesión en España va a ser más larga y más profunda de lo estimado en principio.
Lo ha dicho en el Congreso el gobernador del Banco de España, que ha cuantificado la nueva caída del PIB este año en un intervalo entre el 9,5% y el 12,4%. Pide que comience ya el diseño del plan de reformas estructurales y de ajuste fiscal. También lo quiero subrayar, tampoco podemos olvidar que la terapia de choque mencionada no está exenta de efectos secundarios adversos, muy adversos. La implementación ha de efectuarse una vez que se supere este episodio y sus efectos económicos, pero su diseño y su comunicación no deberían retrasarse. Es decir, en el corto plazo no cabe una retirada prematura de las medidas fiscales de emergencia. En las concentraciones y caceroladas contra el Gobierno que hemos visto estos últimos días en algunas ciudades, no se ha respetado la distancia de seguridad. Por eso las autoridades van a controlar y vigilar más estas reivindicaciones en la calle. Nos vamos a Salamanca, donde ya se está celebrando esa protesta. José Ángel de Caso, ¿las fuerzas de seguridad están actuando para evitar aglomeraciones? Hola, ¿qué tal? Pues en la línea de lo que ha venido siendo el fin de semana, bastante presencia policial, 4 furgones de Policía Nacional, varios coches de policía local. En el momento en que ha arrancado esta manifestación, las distancias de seguridad es difícil mantenerlas en lo que es el caminar que ahora mismo lleva a esta manifestación por la calle Toro hacia la Plaza Mayor. Entendemos que una vez en el Ágora salmantino, y como hemos visto también a lo largo del fin de semana, ya será más fácil guardar esa distancia de seguridad. Lo que sí vemos es prácticamente la totalidad de los integrantes de la manifestación portando mascarillas, a la vez que esos distintivos rojigualdas, distintos atrecho, la bandera de España muy presente también a lo largo de toda la manifestación, y el sonido de las cacerolas acompasando los gritos de Gobierno dimisión, Sánchez dimisión, que son los que más estamos escuchando en estos momentos. Gracias, José Ángel. La Guardia Civil continúa investigando una reyerta familiar que se produjo ayer en la localidad vallisoletana de Íscar y que se saldó con 2 detenidos. Noemí Morante. El suceso ocurrió en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Íscar. Un hombre realizó varios disparos con un arma corta hacia una furgoneta de un familiar. Ese familiar respondió golpeándole con un palo en la cabeza. Ambos implicados, tío y sobrino, han sido detenidos. El autor de los disparos por un delito de amenazas y de tenencia ilícitas de armas, y el tío por un delito de lesiones. Además, el autor de los disparos tuvo que ser trasladado al hospital clínico por una herida en la cabeza. Un altercado entre ellos, el más joven dispara al otro familiar y este le responde y le da un golpe con un palo en la cabeza, y por eso es el que resulta herido. Es decir, no hay ningún herido por arma de fuego, sí hubo un herido debido al golpe en la cabeza. Sigue la polémica en la Fundación Siglo, continúan las reacciones a la dimisión de Jordi Gimeno, director artístico y gerente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Los trabajadores aseguran que los miembros del Consejo Asesor carecen de la experiencia necesaria y consideran que supone una intromisión al no contar con ningún músico. Se ha creado un Consejo Asesor y nos hemos enterado por los medios de comunicación. No hemos sabido en ningún momento qué se ha tenido en cuenta para seleccionar a los candidatos. Y este año el coronavirus también nos está privando de uno de los espectáculos naturales del final de la primavera en la Sierra de Gredos. El piorno, esa flor de intenso color amarillo, cubre ya las laderas de esa zona al sur de la provincia de Ávila. En mayo y junio, una treintena de municipios abulenses celebran el Festival del Piorno en Flor, que este año han trasladado a las redes sociales. Les acercamos a algunos de los paisajes más impresionantes de Gredos. Con ellos terminamos, enseguida los deportes. Hasta mañana.
Servicio de confianza. Soluciones de calidad. Ascensores Cener. Soluciones de altura. Esta es sin duda la imagen del día, la de los equipos de primera y segunda división pudiendo entrenar en grupo, eso sí, de no más de 10 jugadores. Después de una semana muy rara de trabajo, las sesiones se van pareciendo poco a poco a las de hace 2 meses. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. El fútbol profesional español accede a la llamada fase 3 de su desescalada particular y con ella han regresado los entrenamientos grupales. Sigue habiendo muchas restricciones, pero poco a poco nos acercamos a la normalidad del día a día. Lo que echaban de menos el rondo. Ya había ganas, ¿no?, de hacer algo más divertido. Y los partidillos, aunque sean de 4 contra 4. La semana pasada fue muy extraña. Entrenar solos es un poco aburrido, un poco raro. Todos los equipos de la comunidad han entrenado de igual manera. No importa que Valladolid, Soria y Miranda de Ebro sigan en fase 0. La desescalada en el fútbol profesional se hace de igual manera. Es muy importante que por lo menos todos tengan las mismas posibilidades de estar entrenando igual, ¿no? No es un tema imprescindible, podríamos decir, pero era muy importante y es de agradecer que se haga así. Y por eso el presidente de la Liga se aventura a poner fecha de vuelta a la competición. Nosotros trabajamos a partir del 12 de junio, 11 de junio, trabajamos cualquier día ya para empezar la competición. También hemos visto entrenar en Cádiz a Fali, quien era reacio hace unos días. Allí ya ensayan la manera de celebrar los goles en esta situación nueva tan diferente. Y mientras tanto, nuestros equipos de Segunda B ya piensan también en el regreso al trabajo para preparar esos playoffs de ascenso a Segunda División. Mientras que la Cultural Leonesa comenzará a entrenar este próximo miércoles, después de las correspondientes pruebas médicas realizadas hoy, el Real Valladolid Promesas aún no tiene definido su planning de regreso. Eso sí, todo parece indicar que en los próximos días los pucelanos volverán a los entrenamientos. Y fuera del fútbol, la atención está puesta hoy en la apertura de los centros de alto rendimiento. Este que vemos es sin duda el más importante de nuestro país, el CAR de Sant Cugat. Allí hemos podido volver a ver a nadadores, a tenistas, a atletas. En total han sido un centenar de deportistas los que han empezado a entrenar en lugar de los 300 que un lunes cualquiera estarían en sus instalaciones. Les recordamos que estos centros han abierto sus puertas a 1/3 de su capacidad. Unas imágenes que contrastan con estas otras es el Centro de Alto Rendimiento Ríos Gueva de Valladolid, el más importante de Castilla y León. Unas instalaciones que, como ven, permanecen cerradas, aunque hoy ya se podría haber abierto, será en los próximos días, cuando los más de 2.000 deportistas de alto nivel podrán empezar a hacer uso de este centro. Tampoco han abierto sus puertas los otros 3 centros de alto rendimiento de la comunidad, ni el de León, ni el de Soria, ni el de Palencia. Y como decíamos, hoy comenzaba la desescalada en los centros de alto rendimiento de Castilla y León, además del que acabamos de ver de Ríos Gueva de Valladolid. En nuestra comunidad encontramos a otros 3, por eso vamos a hacer un repaso por todos ellos para ver cómo ha sido el primer día de sus posibles aperturas. Vamos a comenzar en León y después nos vamos hasta Soria y Palencia. Este centro de alto rendimiento deportivo de León podría haber abierto ya hoy sus puertas gracias a la flexibilización de las condiciones de la fase 0 de la desescalada, pero aún no lo han hecho. De momento son sus trabajadores los que se están encargando de las labores de desinfección y de reordenación de espacios para que a partir de los próximos días los primeros atletas, en principio serán 25 los autorizados a formarse y entrenarse en estas instalaciones, puedan ya hacer uso de ellas. Lo tendrán que hacer, eso sí, respetando todas las medidas de higiene y de distanciamiento social.
Aquí en Soria, el centro de alto rendimiento, a pesar de poder abrir sus puertas desde el día de hoy, no lo hará hasta dentro de unos días. Se quieren asegurar de que los protocolos están al 100%, tanto sobre todo de desinfección en las zonas comunes, en las zonas cerradas y en los accesos. Serán aproximadamente unos 50 deportistas los que volverán a estas instalaciones para entrenamientos exclusivamente individuales y en turnos de unas 2 horas y media. Además, tendrán que pasar un examen médico en el que, si los profesionales lo consideran necesario, también se les hará la prueba de detección del coronavirus. La fecha prevista para la apertura será a finales de esta semana o a comienzos de la semana que viene. En Palencia, los deportistas de alto nivel tendrán que esperar para poder utilizar de nuevo sus instalaciones habituales. En el Centro de Tecnificación Deportiva del Campo de la Juventud mantienen su calendario y esperan poder abrir el próximo lunes, el día 25, si para entonces cumplen con la exigente normativa. Se estima que en torno a medio centenar de deportistas puedan hacer uso de estas instalaciones. Bueno, pues nos vamos, más deporte mañana a las 3 y nosotros regresamos como siempre a las 9 de la noche. Les espero. Feliz noche y hasta mañana.